El pasado reciente y la última dictadura incluso volvieron a ser tema de discusión en estos días en la Cámara de Diputados a raíz de una iniciativa de Cabildo Abierto. A partir de una propuesta de ese partido, el Poder Ejecutivo envió en diciembre del año pasado un proyecto de ley que crea una pensión reparatoria y otras acciones de reconocimiento para las víctimas del accionar de los grupos guerrilleros que operaron en Uruguay entre el 1 de enero de 1962 y el 31 de diciembre de 1976. Después de su sanción en el Senado a fines del año pasado, el texto comenzó a ser discutido durante el receso parlamentario en la Comisión de Constitución y Códigos de Diputados, porque es una de las prioridades del oficialismo que aspira a aprobarlo en los próximos días. En la coalición de gobierno entienden que la reparación a las víctimas de grupos armados por razones políticas es una cuenta pendiente y que encararla ahora ayuda a restañar heridas del pasado reciente. Sin embargo, desde el Frente Amplio y desde organizaciones de familiares de detenidos desaparecidos, se cuestiona que el proyecto no hace referencia al terrorismo de Estado que vivió Uruguay y advierten que no es preciso en cuanto a qué víctimas van a ser beneficiarias de la indemnización. Además, en la coalición de izquierda señalan que el apuro por aprobar este proyecto es en realidad porque acá hay una moneda de cambio para que Cabildo Abierto acompañe la reforma del sistema de jubilaciones, que también es estudio de la Cámara Baja. Bueno, vamos a analizar este proyecto, este tema, su contenido, su proyección, y para eso conversaremos en los próximos minutos con dos diputados integrantes de la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Representantes. Uno del oficialismo, otro de la oposición. En primer lugar, el diálogo es con el diputado de Cabildo Abierto, Carlos Testa. Diputado Testa, buen día, gracias por acompañarnos. Buenos días, Cotello. Un gusto, encantado de estar por acá. El proyecto ha sido impulsado por Cabildo Abierto, pero dije yo al pasar que fue remitido al Parlamento por el Poder Ejecutivo. Eso ocurrió porque las indemnizaciones económicas que están previstas son iniciativa privativa de esa rama del Estado, ¿no? Sí, por supuesto. Todo lo que sea tema económico, de reparaciones, de impuestos, etcétera, tiene que provenir del Ejecutivo. Ajá. Cabildo había presentado, sí, hace 2 años, un proyecto en el Senado de Cabildo, y bueno, es algo que ya llevaba también como otros proyectos de Cabildo su tiempo, y bueno, era hora de que hubiera respuesta al respecto. ¿Por qué era hora? ¿Por qué ven necesaria esta reparación ahora? Esta reparación, para mí, en mi opinión, es necesaria desde hace ya bastantes años. Pero yo personalmente, es más, yo sin tener nada que ver ni con militares, ni con la guerrilla, ni con aquellos años, más allá de que yo era un niño en aquellos tiempos, yo creo que siempre estaba faltando una parte, por lo menos del reconocimiento. A mí, es más, a la asociación Toda la Verdad y a los familiares y las víctimas de los grupos armados que atentaron contra la democracia en los 60s y 70s, lo que les preocupaba, cosa que a mí también, yo admito que también me preocupaba, era la falta de visibilidad, la falta de reconocimiento, una falta de decir, bueno, acá pasaron muchísimas cosas por muchos lados. O sea, si bien yo no considero que hayan habido 2 demonios, yo creo que aquí no hubo ningún santo. Y la parte particularmente de invisibilizar, esconder, no hablar de eso, a mí eso realmente me tenía bastante, primero intrigado, y sinceramente tengo que admitir que después ya está molesto. Entonces lo que se trataba era un reconocimiento, de una visibilización, y ellos en ningún momento, por lo menos en las conversaciones que tuvimos hace 2 años atrás, hablaban de la parte económica. Eso creo que es de recibo y de justicia, que hace una reparación, porque hubo daños y hubo consecuencias en muchas familias que al faltar su pilar, digamos, tuvieron las consecuencias que se ven hasta el día de hoy.
El texto que salió del Senado dice en el artículo 3: el Estado asumirá la responsabilidad de las reparaciones que serán de carácter moral, social y económico. O sea, se prevé distintos tipos de reparaciones, pero en particular, con respecto a las económicas, hay una pregunta que rodea a este debate. ¿Por qué el Estado es obligado a asumir reparaciones por acciones que llevaron a cabo terceros, concretamente grupos armados? Esta es una de las críticas del lado del Frente Amplio. Sí, la entiendo, pero sinceramente no lo veo como una objeción, porque el mismo Estado de Derecho, las instituciones, la democracia, fue la que se quiso atacar por estos grupos y organizaciones armadas. En esa lucha, en ese ida y venida, ataques, escaramuzas, atentados de todo tipo, hubieron bajas civiles, hubieron bajas militares, policiales, y ese Estado que justamente se pretendió atacar, es donde es el que yo entiendo que corresponde perfectamente que se no digo que se responsabilice en forma intencional, sino por omisión o en forma indirecta. Ajá. Se lo pregunto porque hasta podría decirse, y algunos lo sostienen, que si hay derecho a reparación económica debe venir de aquellas organizaciones o de los responsables de aquellas organizaciones que llevaron a cabo aquellas acciones. Sí, eso no lo veo como una realidad, no lo veo como algo realmente, no me imagino posible eso. Creo que aquí lo que hubo fue... Vuelvo al punto, ¿no? Vuelvo al punto. El Estado no fue quien ejecutó las acciones que produjeron esas víctimas, ¿no? Entonces... No, el Estado fue el atacado y fue a quien se atacó, y fue las víctimas. Estas son las bajas colaterales, los daños colaterales fueron estas víctimas, o daños directos en muchos casos, no colaterales. Colaterales, por ejemplo, es un caso de un Diego Burgueño que sufrió la muerte de Carlos Burgueño, del padre, al día de haber nacido. Eso fue una cosa lamentable, pero fue lamentablemente porque fue algo que no fue, entiendo que no fue algo directamente, no se pretendió asesinar a este hombre, pero fue una baja en medio de esa revuelta que estaba justamente inmiscuido el Estado en su defensa, y podemos decir que el Estado en esa... Bueno, luego se declaró el estado de guerra interno, por supuesto, en el año 72, por un parlamento democrático. Si estamos hablando de que había un estado de guerra interno, esas bajas de guerra involucran directamente al Estado, por supuesto. El artículo primero del proyecto que se aprobó en la Cámara Alta dice: reconoces el derecho a la reparación de todas aquellas personas que hayan sufrido daños en su persona y bienes como consecuencia de hechos ilícitos cometidos entre el 1 de enero de 1962 y el 31 de diciembre de 1976 por integrantes de organizaciones armadas de carácter ideológico o imputables a estas. Mi pregunta ahora va al periodo, a esas fechas. ¿Cómo definieron esas fechas? Bueno, yo particularmente no soy ni historiador ni jurista, pero asumo que es cuando se empiezan a constatar los primeros hechos ilícitos de los grupos y asociaciones terroristas y organizaciones armadas. Son los periodos que se constata bueno, que lo tendrán que confirmar, supongo yo, historiadores diversos en estos temas, pero creo que es un tema simplemente de fechas por poner un coto. Lo hizo gente seguramente que conoce históricamente mucho más que yo de esto. ¿Enero del 62 correspondería al surgimiento del MLN Tupamaros, por ejemplo? Sí, coincide con eso, por supuesto, ¿no? Con los primeros actos. Y el 76, como usted dice, por ejemplo, como la pregunta anterior de por qué no responsabilizar y que se hagan cargo económicamente los grupos guerrilleros, Tupamaros, PR-33, etcétera, en el día de hoy, o sea, quiere decir que esos grupos siguen siguen existiendo. Evidentemente, si existen hoy, no dejaron de existir, que en el 76 también existían.
Sí, en el año 76, diciembre de 1976, puede argumentarse que quedaron desarticulados, digamos, los grupos armados Sí, que tenían una orientación ideológica de izquierda ya en plena dictadura, ¿no? posiblemente haya quedado anulada su capacidad bélica, no lo Mm, sé, pero son cosas que no se han estudiado demasiado, no se han publicado, no se han enseñado demasiado. mm. Se ha enseñado y corresponde porque, a ver, yo aquí no soy pro absolutamente nada, yo trato de ser una persona, y sobre todo en estos casos, absolutamente de verlo de todo esto desde el punto de vista humano. Mm. Y aquí se ha sufrido muchísimo por muchas partes. No se trata de estar de un lado o de otro, se trata de verlo desde el punto de vista del sufrimiento humano, el cual no tiene ninguno, tiene prioridad por encima del otro. Voy En a, estos voy a casos, otra de las frases que a ver, forman parte de ese artículo que yo leí recién. Los daños tienen que haber sido ocasionados por integrantes de organizaciones armadas de carácter ideológico o imputables a estas. Entonces, ¿qué grupos se encuadran en esa definición? bueno, evidentemente que estamos hablando de grupos armados de carácter ideológico. Bien, yo creo que el proyecto en sí es un proyecto bastante, convengamos que bastante genérico, por eso he escuchado tanta objeción y tanta duda, que evidentemente es un concepto, es una digamos que una voluntad, y la voluntad básicamente es reparar a víctimas, o sea, nada más loable, nada más justo que reparar a víctimas. Pero concretamente, ¿abarca solo el accionar de grupos armados de izquierda? Bueno, el espíritu es ese. Si bien no lo dice el proyecto, hay que, creo que conviene y será una cuestión de luego la articulación de que quede específico los grupos que se quieran determinar. Yo creo que a ver, escúcheme una cosa, cortito así. El espíritu del proyecto fue hacer algo espejo a lo que existe como jubilación o pensión reparatoria hoy día de los grupos que sufrieron contra la dictadura. Correcto. Que luego este proyecto esté abierto a cualquiera que haya sufrido ataques o perjuicios por grupos armados de ideología, sea cual sea, yo no estoy, me parece correcto. La pregunta que surge cuando se hace esta discusión, esta parte de la discusión es, por ejemplo, ¿están abarcados delitos, agresiones cometidos por la Juventud Uruguaya de Pie, la JUP, que era de ultraderecha? Lo reclama, por ejemplo, madres y familiares de detenidos desaparecidos. Yo eso lo escuché por parte incluso de la senadora Quechichán y de otros integrantes del Frente Amplio y de la oposición, y estoy totalmente de acuerdo. Yo no creo en que cualquier persona que haya usado la fuerza, que haya usado un arma, que haya empuñado un arma en contra de civiles, del Estado, merezca cobrar algún tipo de pensión. Por lo tanto, yo estoy más que de acuerdo con que cualquier persona que haya pertenecido a grupos armados en esos terribles años 60 y 70 no debería estar recibiendo una pensión, y lo hago y lo llevo hasta el punto de que hoy día No, pero mi pregunta todos es, los que estén cobrando algún tipo de pensión, que hayan empuñado las armas contra el Estado y contra la gente, no deberían estar cobrando. no, Eso pero estoy la pregunta es a propósito de absolutamente eventuales de acuerdo. víctimas de la JUP, eventuales víctimas de acciones de la JUP. Sí, bueno, y yo pienso que podría perfectamente caber si Ajá. lo hubiera, pero por supuesto. Ahora, no sé, yo sinceramente no conozco casos, pero si los hubiera me parece bárbaro. Sigo con O el sea, proyecto. Insisto, cualquiera que haya sufrido algún tipo de agresión o pérdida debido a grupos ideológicos, yo apoyo que tengan primero su reconocimiento Mm. y, por supuesto, su recompensa no, su beneficio o reparación, mejor dicho. Voy al artículo 2. Allí se dice que los daños invocados se deberán acreditar a través de todos los medios de pruebas previstos por el derecho vigente. Esto no estaba en el proyecto tal cual vino del Poder Ejecutivo, ¿no? Se agregó en la Cámara Alta. Sí, creo que sí. Me parece de recibo total, ¿no? Y suma lógica que que haya prueba absoluta por los medios que corresponde de los daños que se ocasionaron. Por ejemplo, una de las dudas que también he escuchado, y una de las objeciones que he escuchado es al expresidente Mujica, se lo dijo a la prensa, que se van a aprovechar y va a haber una avalancha de gente solicitando esta pensión y que van a haber cientos, y por no decir miles, de víctimas que van a aparecer por todos lados.
Y yo quiero decir que yo he estado en contacto, por supuesto, con la Asociación Toda la Verdad y con familiares de las víctimas del terrorismo hacia la dictadura, el terrorismo de Estado, terrorismo contra la democracia en los 60, y ellos en ningún momento, o sea, en todo momento, mejor dicho, lo que les preocupa más y lo que quieren es que se sepa la verdad, que cada caso sea visibilizado. O sea, no solamente van a decir quiénes son y lo que les ha pasado, sino que van a asegurarse de que eso llegue al público, de que se sepa quiénes son y qué fue lo que pasó, que se conozca la historia realmente. Sigo. También en ese artículo primero que ya leí un par de veces, se hace referencia a personas, ¿no? Reconoces el derecho a la reparación de todas aquellas personas que hayan sufrido daños en su persona y bienes como consecuencia, etcétera. O sea, no hace distinción entre civiles, policías ni militares. ¿Por qué? Sí, porque volvemos a lo que te decía hace un momento. Esto se ve desde el punto de vista humano y, a ver, si en el caso que se pruebe, que se demuestre, corresponde la reparación, está perfecto que así lo sea, sin mirar pelo ni seña, sin separar en individuos clase 1, clase 2, si son militares y vistieron de verde, de azul, o de civiles. El punto viene porque en esta discusión se ha argumentado, por ejemplo, lo dice la Asociación de Ex Presos Políticos Crisol, lo dice Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, Ajá. que los familiares de policías y militares que fueron víctimas de grupos armados ya tuvieron reparación por una ley aprobada poco antes del golpe de Estado, concretamente el artículo 115 de la ley 14.106 de marzo de 1973. ¿Ustedes han considerado ese antecedente? ¿No se corre el riesgo de que haya personas o familias doblemente indemnizadas? Yo creo que eso es un buen punto a revisar, pero en lo que a mí inmediatamente me viene a la mente que los policías y militares, todos ellos, cualquier tipo de beneficio que hayan recibido o pensión que hayan recibido es algo que estaba siendo, ellos aportaron toda su vida, han aportado sus sueldos, estarían comprendidos en pensiones y en ese tipo de beneficios. Y bueno, eso es una cosa que habría que estudiar, habría que ver realmente. Además, como yo digo, esto se trató en el principio, el espíritu que fuera una ley espejo, por lo menos yo personalmente lo vi de esa forma, por lo cual no digamos que no, si ya tienen un tipo de entrada que pase determinado monto, yo creo que tampoco debería corresponder. Estamos hablando de gente que yo me consta que ha sufrido y que ha tenido consecuencias que van hasta el día de hoy. Podemos hablar, yo, si bien no lo conozco personalmente, he tenido contacto con uno de los hijos de los cuatro soldados asesinados en el Jeep, y está viviendo una situación, por no decir precaria, absolutamente más que humilde, ¿no? Y esto evidentemente tiene una correlación directa con haber perdido a su padre a tan temprana edad. Eso condicionó su vida. Yo creo que estamos hablando de algo que es de justicia, que es para reparar algo que se hizo, algo que fue espantoso, que fue tremendo, que es un dolor que además, repito, aquí siempre se ha insistido y siempre se ha visto todo desde un solo punto de vista, como queriendo parcializar, yo diría excesivamente, sin visibilizar todo el panorama, toda la verdad. Aquí lo que se trata es un poco de equilibrio, porque hay dolor, y el dolor no es de un lado mayor que del otro, ni nada por el estilo. Esa duda que yo incorporaba recién, que viene de la discusión que se está dando sobre si no se estaría incurriendo en algunos casos en una doble reparación, doble indemnización, ¿quedará para resolver en la comisión especial que se crea en el artículo 6? Y yo supongo que sí, supongo en lo personal que sí, y que corresponde que sea revisado, porque además yo creo que aquí nadie recibió ni fortunas ni nada que le solucionara la vida. Estoy seguro de que es así, que los hijos de ciertas personas que fallecieron, como es el caso de los soldados, no tienen ningún tipo de beneficio que les esté, digamos, por lo menos haciendo una especie de reparación. Y estamos hablando estrictamente de lo económico, cuando en realidad todo esto nació
la reparación moral y la reparación, sobre todo sobre el tema de la verdad, que es lo que más siempre importó acá, ¿no? Ahora estamos hablando bien por un aspecto económico, porque yo entiendo que es de justicia y que es de recibo, y que no creo, en realidad cuando yo veo es como, lamentablemente tenemos que decir que hay a veces en nuestro país, cuando surge o alguien propone una solución a una situación, por cada solución que uno o que un grupo propone, saltan inmediatamente 4, 5, 10 problemas. O sea, aquí se trata de hacer algo bueno, algo que es justo, algo que corresponde. O sea, seamos proactivos y veamos, más allá de que hay muchas cosas que por supuesto que afinar, evidentemente es muy genérico todo esto, pero el espíritu es claro que corresponde y claro que es de justicia. ¿Ustedes tienen calculado cuántas personas se verían beneficiadas con este proyecto? Nosotros particularmente no, pero la Asociación Toda la Verdad, que es la que reúne a las familiares y víctimas de la guerrilla contra el Estado, creo que manejaba un número 80 y algo, y que bueno, se verá y se hará digamos que una búsqueda exhaustiva, porque posiblemente haya alguno más, pero no es un número definido, que tampoco se va mucho más allá de eso que acabo de decir. ¿Y de qué monto sería la reparación? Eso no aparece en el texto. No está, pero acá creo que no hay ningún tipo de duda que corresponde que sea un monto espejo a lo que se está cobrando ahora como pensión reparatoria, especial reparatoria. Creo que no hay dos visiones al respecto, me parece que es para no buscarle demasiadas vueltas, que no sea ni menos ni más, que sea algo creo que tiene que andar por esos lugares. No, se lo pregunto porque en la iniciativa original de Cabildo Abierto había como una escala, digamos, ¿no? Dependiendo de cuál hubiera sido la afectación, ¿no? Desde el menoscabo de un derecho hasta la muerte, pasando por lesiones leves, incapacitantes o permanentes. Había diferentes montos, digamos, ¿no? Como todo proyecto de ley, es una iniciativa que se eleva a la comisión, que la comisión luego al plenario, en este caso como tenía que venir del Ejecutivo. Es una iniciativa la cual evidentemente está siempre abierta a conversar, a modificar. Es como para tirarla el primer movimiento para empezar a conversar sobre el tema. O sea, esa creo que fue un poco la intención de... Ojo, este es un proyecto que elevó el Senado de Cabildo. Yo soy diputado, más allá, yo no participé ni en ningún momento tuve ningún tipo de injerencia en ese proyecto. Por supuesto lo apoyo, aunque yo mismo siempre pensé que tenía que haber, incluso antes de estar en política, pensé que siempre tenía que haber algo tipo espejo para, digamos, hacer una especie de equilibrio, si vale la palabra. Pero creo que, como te decía al principio, corresponde un valor similar, o si no el mismo. Hay mucha discusión a propósito de la parte de reparación económica, pero como quedó dicho desde el principio, y como usted también lo enfatizó, también se prevé otro tipo de reconocimientos. El artículo 4 es bastante explícito en ese sentido, dice: se reconocerá a las citadas víctimas la consideración de tales como dañadas en su persona y bienes por la acción de los mencionados grupos, y se ordenará la construcción de uno o varios memoriales dirigidos a su consideración como víctimas de acciones delictivas por motivos políticos. Uno o varios memoriales. Sí, así es el proyecto. Creo que eso simplemente se trata de establecer claramente la verdad de lo que ocurrió. ¿Podría haber memoriales individuales y otros colectivos? ¿Usted tiene alguna idea de por dónde se iría en este plano de los reconocimientos que no serían económicos? No, particularmente no sé exactamente si hay algo predefinido. Sé un poco sí cuál es el concepto el cual comparto que tiene la Asociación Toda la Verdad, que sería un memorial específico sobre las víctimas, sobre sus víctimas, los caídos, y otro memorial, cosa que para mí sería realmente algo grandioso, un memorial que incluyera absolutamente a todos los que cayeron en aquellos terribles años, sin ver ningún tipo de color, ni pelo, ni señas, sino que fue algo que pasó hace 50 y más años, que nos dolió y nos sigue doliendo a muchos, como algo tan tremendo pudo haber pasado en nuestro país, algo que es inimaginable que pudiera ocurrir ahora, sin embargo nos pasó hace unos años atrás. Entonces, creo que eso es
es un paso de reconocimiento, de reconciliación nacional que es tan necesaria, un memorial de todos los caídos en esas décadas terribles. Para ir cerrando una recorrida por el proyecto, su contenido y sus motivos, en el artículo 6 se crea una comisión especial que entenderá en todo lo relativo a la instrucción, sustanciación y resolución definitiva sobre las solicitudes de amparo a las disposiciones de la presente ley, así como al otorgamiento de los beneficios dispuestos. La integración de esa comisión, sus cometidos y funciones serán determinados por la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo. ¿Por qué? ¿Por qué eligieron crear esta comisión y no establecer directamente los criterios en el texto del proyecto? Bueno, esa comisión, inicialmente, por lo que dice el texto, sería comprendida por 2 integrantes de los familiares, más los que se defina por el Poder Ejecutivo y bueno, y pienso que por parte del poder político en general. Tiene que ser algo absolutamente, primero que nada, absolutamente público, que se conozca, que se sepa, que se discuta públicamente. O sea, aquí, mire, no hay nada, no solamente no hay nada que esconder, sino que al revés. Y se trata de que se conozca lo que pasó en cada caso de la historia, es lo que precisamente se tiene que visibilizar. Los involucrados, los damnificados son los que más saben de este tema, que van a presentar toda la información. Por eso decía, ellos no solamente no esconden nada, sino que al contrario, van a aportar absolutamente toda la información para que se sepa, para que se conozca lo que pasó. Pero la comisión, así como está prevista en el texto, ha generado algunos reparos dentro del propio oficialismo, ¿no? El diputado Pepasquet dice que ahí se necesita claridad. ¿Cuántos integrantes irán a conformarla? Dice, eso cambia todo. No es lo mismo que allí los representantes de las víctimas sean 2 en 3, a que sean 2 en 5 o 2 en 7. Así como está, es impracticable, dice el diputado Pasquet. A quien estimo y respeto muchísimo, al diputado Pasquet, la verdad que es un referente político, creo que mucho más allá de los partidos. Pero estoy de acuerdo, creo que es algo que, además, es algo que se podría determinar, sin buscarle demasiadas vueltas, rápidamente. Todo lo que dice el proyecto, que como decía, yo lo encuentro también algo genérico, son cosas que, si ponemos la voluntad necesaria de entender que esto es algo justo y necesario y bueno, es algo bueno, para ser claros, todas las objeciones que veo son rápidamente solucionables conversando y estipulándolas. Esto fue algo que evidentemente el Poder Ejecutivo entendió que era algo de justicia, algo de recibo, y lo envió al Senado para que efectivamente se le diera para adelante para luego reglamentarlo. A ver, creo que están las voluntades, supongo yo, que están en general las voluntades, al estar en frente a algo que es de recibo, que es justo, bueno, de sacarlo adelante de una forma positiva, proactiva, de llevarlo adelante, de hacerlo realidad. 2 preguntas para ir cerrando. ¿Cómo no? Una de las objeciones que se hace desde la izquierda es que en todo el proyecto no existe la mínima referencia que en Uruguay hubo terrorismo de Estado. ¿Cómo recibió ese planteo? La verdad que no lo había recibido ese planteo, pero, a ver, estamos hablando de terminología. A mí la verdad que no me molesta, ni por ejemplo que se hable de muchas maneras. Se puede decir lo que pasó en el país, pasó claramente una dictadura, un gobierno de facto, un gobierno cívico-militar, son terminologías. A ver, yo no creo que haya habido, honestamente, y esto es algo muy personal, yo no soy de la idea de que haya habido un terrorismo de todo el Estado en función de cometer actos terroristas. Yo creo que hubieron cosas espantosas, cosas ilegales totalmente, actos propios de una dictadura, que por supuesto soy el primero en rechazarlas y condenarlas, pero no creo que haya habido un Estado maquinando una idea de cometer terrorismo contra sus ciudadanos. Creo que han habido actos dentro de ese Estado que son absolutamente condenables. Eso lo hablo a nivel personal, después a nivel partido no lo hemos hablado, pero creo que mi partido coincide conmigo. Y por último, a propósito de los planteos, de las diferencias que desde el Frente Amplio se esgrimen, está la denuncia de que esta iniciativa tuvo un tratamiento expreso en el Senado para que la reforma del sistema previsional, que en ese momento estaba a discusión de esa Cámara, se aprobara lo antes posible.
Dicen algunos parlamentarios frente amplistas que se trató de una moneda de cambio entre el gobierno y Cabildo Abierto para que ustedes le dieran vía libre a la reforma jubilatoria que ahora pasó a diputados. Y en este momento vuelven sobre esa tesis y señalan que incluso se habilitó la discusión en comisión durante el receso parlamentario porque se necesitan los votos de Cabildo Abierto para la reforma jubilatoria en la Cámara Baja. ¿Qué responde? Bueno, en esto yo, evidentemente, si a altísimo nivel hay ciertas conversaciones que yo desconozco, no me voy a hacer eco de absolutamente nada, pero en principio y a nivel personal, yo voy a desmentir absolutamente eso porque aparte es totalmente inadmisible. Yo no creo que haya habido ningún tipo de negociación al respecto, cuando estamos hablando de aspectos humanos, netamente de cosas que a cualquier ser humano le tiene que lo tiene que movilizar por el lado precisamente de la sensibilidad, de la compasión. Esto no se negocia. Hay cosas que no son negociables. Yo entiendo la política se trata del arte de negociar, del arte de hacer posible lo difícil, lo imposible, pero hay cosas que son innegociables. Cuando estamos hablando de la verdad, cuando estamos hablando de reparación de víctimas, cuando estamos hablando de cosas netamente humanas, yo creo que no corresponde ni cabría absolutamente ningún tipo de moneda de cambio, cosa en la que estoy a priori absolutamente en contra, que lo estuve toda mi vida, y que es una de esas cosas que en la política a mí más me rechinan, aunque entiendo que en muchos casos se da y que bueno, que tiene que ser así. Yo estoy absolutamente en contra y no admito bajo ningún concepto que se pueda negociar una cosa por otra. Es más, yo personalmente le digo que en principio la reforma me parece que no es todo lo ideal que podría ser, la reforma jubilatoria me refiero, ¿no? Hay puntos en los cuales evidentemente no estamos de acuerdo, porque ningún uruguayo lo está, preferiría que fuera algo mejor, pero no depende para nada, personalmente mi voto no depende en lo más mínimo de lo que vaya a pasar con ninguna otra cosa. Si yo considero y llego a la conclusión en su momento de que la reforma es lo mejor que se pudo hacer, teniendo en cuenta de que si había que hacer una reforma era porque económicamente no era sustentable, no va a ser algo mejor que lo que está, lo que va a venir. Si yo considero en su momento, no me va a temblar el pulso al votarla afirmativamente, mucho más allá de que esto no se apruebe. Yo no tengo absolutamente ninguna duda de eso y que mi partido va a hacer lo mismo. Aquí no hay moneda de cambio y con esto no puede haber moneda de cambio. Diputado Carlos Testa, dirigente de Cabildo Abierto en el departamento de Canelones, integrante de la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Representantes. Le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva. Una duda. Ayer la producción estaba intentando que esta nota fuera un debate o un intercambio entre justamente dos legisladores, uno del oficialismo, otro de la oposición. ¿Usted prefirió que no? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque yo casualmente acabo de entrar en esta comisión, estoy empapándome de todo el tema legal más que nada, que no es lo mío, yo no, evidentemente no soy jurista, nunca lo fui, y creo que no era, la situación no era merecedora de una persona que no tuviera el aspecto estrictamente legal preparado como se merece. O sea, sobre todo este tema es tan importante que si en todo caso hubiera habido alguien que en la comisión, como creo que llamaron también a otras personas de la comisión que desde que está al principio de esta legislatura están, creo que hubieran estado más preparados que yo quizás, probablemente. Así que me pareció que no era lo que este tema en sí merecía, un debate con algo que de la parte legal yo no la estoy dominando aún. Y bueno, estamos siempre tratando de aprender más. Acabo de ingresar justamente porque Luz salió de la comisión y la acabo de integrar yo, que recién fui a una sesión. Ah, claro, ahora entiendo. Usted es el representante de Cabildo Abierto debido a que Eduardo Luz dejó el partido hace algunas semanas. Exacto, debido a que mi amigo, el doctor Eduardo Luz, dejó el partido, sigue siendo mi amigo. Por supuesto, estamos integrando, recién estamos integrando a la comisión, empapándonos de la parte legal de todo esto. Le agradezco de todos modos su presencia esta mañana entonces. Dale, que pase bien, muchas gracias. Ya volvemos, seguimos con este tema, pero ahora con una voz desde la oposición. Concretamente estaremos con el diputado Enzo Malán del Frente Amplio.